Buenas noches, familia Gracia Redentora de Cristo. Desde Mosquera, Cundinamarca, estamos esta noche nuevamente transmitiendo y llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Bienvenido a nuestra transmisión, que el Señor sea glorificándose en esta noche. Voy a pedir que dispongan sus corazones. Vamos a orar para dar gracia y presentar este tiempo de palabra a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo y amado. Amado Señor y Padre Santo, en esta tarde te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, venimos delante de tu presencia a entregarte este mensaje, que seas tú glorificándote en cada vida, Señor, en cada familia, en cada hogar donde está llegando esta señal. Señor, te pedimos que seas tú glorificándote, que seas tú quitando toda carga, que seas tú quitando toda angustia, Padre, y que tu Santo Espíritu sea el centro de todos los hogares, de todos los lugares a donde está llegando esta señal, Señor. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, sea obrando en cada uno de los corazones, sea tú derramando tu gracia, Señor. Y venimos en esta noche, Padre Santo, a exaltarte, a darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres la causa por la que nosotros estamos aquí. Tú eres la causa por la que transmitimos, por la que predicamos, Señor, porque fuiste tú quien pagó el precio, fuiste tú quien nos dio la autoridad, y fuiste tú, Señor, que has propiciado todas estas cosas para que tu reino se siga extendiendo. Padre, te adoramos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Esta noche, mis amados, quiero compartirle un tema que está todo como que relacionado con lo que hemos venido predicando en los días santos, el día domingo. Pero esto sigue, es decir, normalmente tiempo de Semana Santa para muchos es un tiempo de reflexión, muchos que en tiempo de Semana Santa es el tiempo donde se vuelven más espirituales, es donde buscan de Dios esos días y ya se consideran de que ya hicieron lo que tenían que hacer en el año, porque pues ya hicieron lo suficiente, ¿verdad? Pero resulta de que esto sigue, y la palabra de Dios obviamente sigue avanzando, y como cristianos estamos llamados a avanzar y a llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Porque no se reduce la palabra de Dios a listo, pasó, hablamos de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor, hablamos de la resurrección, que como lo dijimos el domingo, fue el sello, la garantía que nos dio para seguir avanzando, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto sigue, o sea, ¿qué más sigue después de esto, verdad? Pasó la Pascua, resucitó Jesús, y para muchos ya pasó una costumbre y ya vivieron. Incluso en el mundo cristiano, en la fe cristiana, muchos actúan de igual manera. Pero la palabra del Señor nos enseña de que esto, hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, tenemos que perseverar hasta el final, hasta el último de nuestros días. Y hay muchas preguntas de todo tipo, ¿verdad? Y como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, también hay pluralidad de información. De todas las redes vemos de todo tipo de información. Hay de todo tipo. Entonces, el punto central, y es lo que quiero compartir en esta noche, es a Jesús, a Jesucristo como la piedra principal. Que entendamos que nuestra fe es Cristo. Es Cristo, que Cristo es la piedra del ángulo. Yo creo que ya saben por dónde voy en este mensaje, que Cristo es el centro de nuestra fe y que como tal a Él tenemos que exaltar. Pero ¿cómo estamos exaltando a Cristo? ¿Cómo, de qué manera lo estamos exaltando? Y la palabra de Dios del Antiguo Testamento exaltó a nuestro Señor y lo había profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y quiero invitar para empezar en el Salmo 118, salmo que por demás también hablamos el domingo de Ramos, cuando los jóvenes alargaban Hosana a Dios en las alturas. En este mismo salmo, que no conocemos el autor porque pues aquí no está, en el versículo 22 y 23 dice la palabra de Dios: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Este salmo, al igual que el Salmo 110, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Está en todos los evangelios, en el libro de los Hechos. Está exaltado porque es un salmo mesiánico, un salmo que resaltó el que había de venir, ¿cierto? Aquí el salmista nos habla en este momento que está hablando él, que la piedra que desecharon los edificadores, y obviamente que aquí se estaba refiriendo al que había de venir, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos por ejemplo, a un Moisés como un tipo de Cristo, ¿verdad? Un tipo de Cristo, un hombre que fue rechazado también por su pueblo, un pueblo que rechazó a Moisés desde que empezó. Por ejemplo, en el Éxodo 2, en el versículo 11, cuando él llegó a su pueblo y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, él intervino y lo terminó matando. Y al día siguiente resulta de que vio a dos hermanos, a dos hebreos peleando, y él intercedió y los separó, y entonces uno de los que estaba peleando le dijo: ¿también me vas a asesinar como al egipcio? Y pues entró el temor en él y le tocó huir porque pues Faraón se enteró y obviamente hubo la persecución y lo estaba buscando para matarlo. Entonces fue siempre Moisés también cuando salieron en Éxodo 14, también cuando salieron del Éxodo, cuando estaban en la playa del Mar Rojo, cuando el ejército de Faraón venía atrás y el pueblo lo vio, lo primero que hizo el pueblo fue murmurar contra Moisés, a decirles que si no había suficiente cementerio, sepulcro donde nos hubieran enterrado y nos trajiste a morir aquí, cuando después llevaban apenas 2 meses que habían salido también en Éxodo 16, murmuraron contra Moisés porque no tenían agua, etc. Entonces vemos a Moisés, una especie de Cristo que fue desechado, que fue rechazado por su propio pueblo. Moisés tenía la misión de sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, y llevarlo a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida, los que la iban a disfrutar era el pueblo de Dios. Ese pacto que hizo Dios con Moisés, el pacto sinaítico, el del Sinaí, donde el Señor dio los 10 mandamientos, le dio las órdenes. Ese pacto, Moisés era el líder que debió sacarla, pero los privilegios los iban a gozar los que estuvieran dentro de ese pacto. Entonces también fue rechazado, a punto de ser apedreado por su propio pueblo rechazado. Y de esa misma manera aquí en el Salmo 118 están reflejando lo que iba a vivir nuestro Mesías cuando llegaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que a Moisés, así como lo rechazaron, a Cristo no fue la excepción. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, en Mateo, les invito a Mateo 21, al versículo 42. Mateo 21, versículo 42. El Señor aquí les está refiriendo a los judíos, por cierto, también esta parábola de los labradores malvados, de esos labradores que el Señor había hecho una viña y la adecuó de tal manera para que diera frutos, y la arrendó a unos labradores. Y nos cuenta la historia que esos labradores, cuando el dueño de la viña mandó a sus emisarios, ¿cierto? Primeramente mandó a sus profetas para que trajeran esas buenas nuevas. Lo que hicieron fue apedrearles, a otros mataron. Y dice el padre: voy a enviar a mi hijo, de pronto tendrán más respeto de mi hijo. Pero resulta que al hijo también lo tomaron, lo apedrearon y lo echaron fuera de la viña. Eso lo vimos el fin de semana, que nuestro Señor fue crucificado fuera, a las afueras de Jerusalén. Entonces Cristo, el Señor, nuestro Señor, cuando les estaba predicando y dándoles esta enseñanza de los labradores malvados, y dice en el versículo 42, Jesús le dijo: ¿nunca leísteis la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor estaba diciendo, estaba citando el Antiguo Testamento. Les estaba recordando que esto no era nuevo, que había estado profetizado, que la piedra, es decir, cuando hablo yo de la piedra principal, quiere decir la pieza fundamental de la construcción de un edificio, por decirlo así, la columna, la columna principal, y este es Jesucristo. Y el Señor les está explicando en esta parábola que el Señor había mandado a su Hijo, había mandado a los profetas y mandó a su Hijo, pero a su Hijo no le reconocieron, a su Hijo le rechazaron, a su Hijo le apedrearon, le crucificaron, ¿sí? O sea, todas estas cosas que vivió nuestro Señor Jesucristo, aquí le está diciendo: yo vine y yo, enviado por mi Padre, soy la piedra fundamental, soy la piedra del ángulo, la piedra más importante de la construcción. Pero que sin embargo los judíos no aceptaron a Cristo como esa piedra fundamental, sino que la desecharon. Y esa piedra que desecharon ha venido a ser la piedra angular, la piedra más importante. Y entonces la palabra nos habla, ¿verdad? Que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A los judíos vino y a los judíos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio el derecho, le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que el Señor mismo se está describiendo como esa piedra fundamental, como esa piedra que es el centro de todas las cosas. El restaurado Pedro, en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, también nos describe a Cristo. Es decir, ya Pedro, todos conocemos a ese Pedro que sintió ese momento cuando negó a nuestro Señor, pero que fue restaurado, que fue levantado por nuestro Dios, y que esos temores, que esas dudas, que ese ímpetu, si bien lo tenía, pero con más fuerza, siguió predicando la palabra de Dios. Pedro fue un hombre que por eso siempre era el círculo principal de nuestro Señor Jesucristo, estaba Pedro. Siempre Pedro estaba encabezando y encabeza todas las listas que podemos leer en el Nuevo Testamento cuando hablamos de ese grupo cercano, de ese primer anillo de seguridad espiritual que tenía nuestro Señor. Habla siempre en primera cabeza Pedro, los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y vemos aquí nosotros en el libro de los Hechos, después que ya nuestro Señor ascendió y se le dio inicio a la iglesia. Entonces ya se empieza a hablar de iglesia a partir de Hechos 2, cuando el Señor mismo la dejó instaurada y dejó a sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos, para que predicaran la palabra de Dios y extendieran el reino de los cielos. Y podemos ver desde el capítulo 2, cuando Pedro empieza con ese gran discurso en el pórtico de Salomón, que empieza a hacer ese recorrido decir a todos esos, porque cuando Pedro estaba predicando, eran multitudes las que estaban, eran multitudes que estaban escuchando nuevamente. ¿Quiénes estaban escuchando a Pedro? Las mismas personas que unos días atrás el Señor duró, después de su resurrección, 40 días en Jerusalén, en Galilea. Estuvo, mejor dicho, dando las últimos retoques de las evidencias de su resurrección. Entonces el Señor, ya después que ascendió, quedó conformada la iglesia, ya el Espíritu Santo había descendido, ya había pasado Pentecostés, y era la misma multitud que unos días antes le habían dicho: crucifícale, crucifícale. Y nuevamente estaba. Y ahí la palabra nos habla que estaba Anás, que estaba Caifás, que estaban todos era el mismo grupo que había matado a Jesucristo. Pero ya Pedro se levantó ya sin temor, porque tenía la presencia del Espíritu Santo. Y estamos en el capítulo 4, pero les voy a leer un versículo en el capítulo 2, versículo 36. Cuando Pedro estaba en ese discurso, qué tremendo discurso, la gente estaba súper asombrada porque, o sea, ¿de dónde esta gente tiene letra? ¿De dónde esta gente tiene ese denuedo, tiene esa sabiduría para predicar la palabra de Dios? Todo el mundo estaba atónito. Todo el mundo incluso los trataban como de que estaban ebrios,
¿sí? Y en el versículo 36 dice Pedro, capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mismo pueblo, la palabra de Dios nos habla que cuando estaban en la cruz, cuando ya el Señor murió, el centurión recibió, muchos se arrepintieron, otros venían dándose golpe de pecho, otros verdaderamente estaban como confundidos, otros quizás dijeron, tuvimos la oportunidad de haber sido salvos, de haber conocido a Jesucristo, quizás muchos pensaron, ya no hay más nada que hacer, desaprovechamos la oportunidad de reconocer al Hijo de Dios. Pero que el Señor en su gran misericordia empezó apenas el proceso para la restauración de aquellos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y con este discurso, con este sermón de exhortación, porque les estaba exhortando, les estaba hablando de una manera gruesa, cosa que no toleraban los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín, toda esta gente. Entonces dice la palabra del Señor que en ese primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000 personas. En esa primera predicación, como 3,000 personas. Luego nos habla la palabra de que Pedro iba con Juan, iban al templo y estaba un cojo que estaba en la puerta, que lo sentaban ahí para que pidiera limosna, y cuando entró él pensó de que Pedro y Juan le iban a dar algo, y Pedro con esa fe, ellos dos, porque dicen los dos lo miraron, es decir, ese milagro obviamente fue de nuestro Señor Jesucristo, y le dice Pedro, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, dice la palabra que se le afirmaron los tobillos y el hombre saltando de alegría adoraba al Señor. Fue algo maravilloso. Y todos aquellos que estaban en el templo, que estaban viendo a este hombre, que le reconocían como el cojo que siempre estuvo ahí postrado, que lo llevaban a pedir limosna, la gente estaba asombrada. Estaba asombrada, y Pedro empezó a dar un super discurso, el discurso ahí sí en el pórtico de Salomón, hablándole de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho, ¿cierto? Entonces resulta que Pedro fueron capturados nuevamente por la guardia del templo. Otra vez así como lo mismo, entonces ya era de tarde, ya era de noche, dice la palabra que los dejaron encarcelados durante la noche. A ellos sí no los enjuiciaron, porque ellos estaban temerosos del pueblo, porque ellos sabían que eso no había pasado todavía. Y ellos sabían lo que le venía. El sumo sacerdote, los fariseos, los judíos, ellos sabían lo que le iba a venir después de. Entonces capturaron a Pedro, a Juan, y los llevaron presos. Y estando en el concilio, estando donde estuvo Jesús juzgado, le preguntaron que con qué autoridad estaban haciendo ellos todas esas cosas. Y en este segundo discurso la palabra del Señor nos habla en el versículo 4 de Hechos 4, que se convirtieron alrededor de 5,000 varones. O sea, el avivamiento que se estaba viviendo en Jerusalén era algo tremendo. Era algo tremendo ese avivamiento que estaba viendo. ¿Con cuál mensaje? El mensaje principal era que Cristo había resucitado, que la piedra que habían desechado los edificadores, ¿quién eran los edificadores? Los judíos, el pueblo de Dios, a quien Dios había mandado a su Hijo para edificar. Ellos tenían la responsabilidad, pero ellos no le aceptaron. Entonces el Señor no va a detener su obra. O sea, el cuento con el pueblo de Dios, con Israel, es diferente al cuento que va a tener con nosotros la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no somos el pueblo de Cristo. Nosotros no somos Israel. Somos herederos, ¿cierto?
pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la de los judíos está así en la ciudad física, que es Israel, su capital, Jerusalén. Entonces, Pedro está aquí con semejante. Entonces, a él lo están juzgando, le están preguntando. Y Pedro dice en el Hechos 4, versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La respuesta de Pedro al cuestionamiento del concilio, de preguntarles con qué autoridad hacían eso, él le dijo: Jesucristo, al que ustedes crucificaron. Por el poder de ese crucificado que resucitó de entre los muertos, ese varón ahora está con ustedes, está aquí dentro de nosotros, que fue cojo y que fue sanado por el poder de Jesucristo. Aquí Pedro les está diciendo el que ustedes crucificaron. Aquí les está diciendo la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los judíos. La que fue desechada por ustedes ha venido a ser la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la piedra más importante de la fe. Pedro les está diciendo aquí en este discurso: ustedes desecharon al Hijo de Dios. Ustedes desecharon ustedes son la razón de ser por la que vino el Hijo de Dios, pero ustedes mismos le apartaron. Y después de esto, el avivamiento fue tremendo, aunque así, digamos que proporcional a la predicación de la palabra. Asimismo, la proporción de la persecución. Y si seguimos leyendo aquí, la palabra de Dios nos dice cosas maravillosas, que todos tenían las cosas en comunes, que compartían todo, que compartían el pan, que vendían las cosas. Era un tiempo maravilloso y empezó la persecución. Pero esa persecución trajo como consecuencia que el evangelio se empezó a predicar en otras ciudades. En Samaria mandaron allá a Felipe, y de un momento a otro Felipe fue Pedro también, porque mucha gente empezó a recibir a Cristo, a renunciar, a arrepentirse, porque Cristo vino anunciando el arrepentimiento de pecado. Y es lo que nosotros como pastores estamos haciendo en estos tiempos, llamando al arrepentimiento, porque Cristo vino a esta tierra a llamar, como lo dijo Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue la función que vino nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, ¿verdad? Pero que en su segunda venida, ¿verdad?, en el rapto de la iglesia, va a venir por los que creyeron. Ya no va a venir con nada que ver con el pecado. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir a decir nuevamente: arrepiéntanse. No va a entrar en un burrito nuevamente con humildad decir: arrepiéntanse. No, vienes por los que se arrepintieron, por los que entendieron la palabra, por los que la creyeron, así como están estos 8,000 que hasta el momento iban convertidos. Por eso es que el Señor va a venir, y por eso el Señor ha extendido su misericordia. Y son estos tiempos, mire, estos tiempos que estamos viviendo de muchas preocupaciones, de mucha zozobra. Hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya anunció oficialmente, el fondo que es el que maneja el dinero del mundo, anunció hoy que el 2020 va a ser el año de recesión económica que no se ha vivido en el mundo desde 1929, cuando hubo la gran recesión. Y cuando viene esa gran recesión, claro que van a venir las estructuras de los países, se va a resquebrajar, se va a dañar, porque obviamente la recesión económica se va a sentir en todos los ámbitos. Pero cuando pasan esas cosas, cuando pasaron todas estas persecuciones, el evangelio empezó a crecer, la predicación empezó a perder.
a crecer la predicación del Evangelio. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y es lo que está llamando el Señor al mundo, a que pongan la mirada en Él. El Señor ha mostrado de que el día que Él quiera detener el mundo como lo está haciendo hoy, lo puede hacer. Que Él es el soberano, que Él no tiene ningún problema en decir, hoy se para, que la riqueza de las naciones, de muchas naciones, el petróleo, ahora todos tienen petróleo, hasta mejor dicho, para botarlo si lo quieren, porque el mundo está parado. ¿Y a quién va a comprar petróleo? Pues si nadie puede prender un carro. Todo está, es decir, la economía, todos aquellos que tenían el poder del petróleo, las naciones, hoy en día están en recesión económica. Los grandes poderes económicos en todos los renglones de la economía están quietos, porque el Señor está propiciando, y que este es el tiempo que Dios está buscando, está llamando a decir a los que creen así como creyeron esto, que crean en nuestro Señor Jesucristo, a depender de nuestro Señor, a confiar en la provisión de nuestro Señor, a que aprendamos a depender, porque nuestra economía es la economía del reino. Porque nosotros no dependemos, como cristianos, no dependemos de la economía de un país, dependemos de Dios y su soberanía. Él mostró su poder alimentando a su pueblo 40 años en el desierto. 40 años que dice la palabra que no les faltó nada. Que no sufrieron de frío, que no sufrieron de calor, que la ropa nunca se le dañó, la ropa le crecía, que nunca se les hincharon los pies. Mostró al Señor en un desierto, ¿sí? En un desierto, y les proveyó todo lo que necesitaban, aun cuando este pueblo judío era totalmente terco, testarudo, murmurador. Perecieron en el desierto todos aquellos desobedientes, pero que el Señor muestra su poder en los momentos difíciles. Y a esto es lo que el Señor nos está llamando, a que centremos nuestra mirada en Jesucristo, la piedra fundamental, la piedra del ángulo, lo más importante de nuestra iglesia es Jesucristo. Nadie puede ser más importante que Jesucristo, porque Jesucristo fue el que pagó el precio que a nosotros nos condenaba. Entonces, aquí esta es, digamos, la pepa, la almendra, el centro de nuestra fe. Preguntaba yo al comienzo, ¿qué sigue ahora? Y el aspecto importante de este mensaje, el aspecto central, es Cristo. Que no lo vivamos por un tiempo, que fue un tiempo bonito, no, esto sigue, mis amados. Esto apenas es el comienzo. Esta vida sigue. No sé cuándo venga nuestro Señor. Puede venir hoy, puede venir mañana, solo Él lo sabe. Pero estamos sin duda en los tiempos finales, estamos en duda. Estamos a puerta de la última semana de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, ¿cierto? Entonces, estamos ya que el Señor puede durar 100 años, pero puede durar uno, o puede durar esta noche y ya, chao. Porque el tiempo solo lo conoce nuestro Señor. Y en ese que nosotros tenemos que dar todos nuestros esfuerzos a estar preparado para eso. A estar preparado, a confiar en que Jesucristo es la piedra fundamental, tiene que ser el centro de nuestras vidas. El apóstol Pablo también nos habla en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, Efesios 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los apóstoles, los apóstoles y profetas, ¿verdad?, eran los encargados de predicar la palabra de Dios, de extender, pero sobre una base. Es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, sobre una base que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la base. Hay un fundamento ya puesto. Hay una piedra que es la piedra angular, que es la roca inconmovible, nuestro Señor Jesucristo.
que es el fundamento sobre el cual ya está edificado. Y nosotros como predicadores simplemente predicamos a Cristo, al que pagó el precio. Esa es nuestra responsabilidad como predicadores. Y como creyente es nuestra responsabilidad también creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en nuestro Señor Jesucristo. La piedra del ángulo, Jesucristo mismo es, dice el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo los está ratificando. Y todos los apóstoles, el centro de su mensaje era Jesucristo. Entonces, que esto nos lleve a nosotros a entender que Cristo es lo importante. Que nosotros es un privilegio, gloria a Dios, que nos permite llevar este mensaje. Pero que ni los pastores, ni los líderes, ni los autollamados apóstoles, profetas, etcétera, son importantes en esto. Porque somos simplemente unos meseros que estamos llamados a servir la mesa del Señor. Únicamente. Porque ya todo está servido en la palabra de Dios. Y para cerrar, el mismo apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 6, capítulo 2 de primera Pedro, desde el versículo 6 dice la palabra del Señor: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a los cuales también fueron destinados. Es decir, que el apóstol aquí está ya en su carta, en su epístola, cuando él estaba hablándole en esta primera carta a Pedro, que está hablando de la persecución que ya estaba viviendo la iglesia de Cristo, porque había una persecución tremenda. Es decir, el pueblo de Dios en Jerusalén había sido esparcido por todas las regiones del Asia Menor. Si leemos en el capítulo 1 aquí de Pedro, en Bitinia, en toda el Asia Menor, en Galacia, en Ponto, en todas esas ciudades, para allá estaban, porque la persecución fue una persecución bastante fuerte. Fue una persecución que estaba Nerón como embajador, como emperador. En Jerusalén él estaba como gobernador, en Jerusalén estaba, y la persecución fue atroz. La persecución, Nerón fue un hombre, el sadismo de este hombre fue ilimitado. Mató cualquier cantidad, dice la palabra que este varón mató alrededor de 1.000.000 de... O sea, y de ahí para adelante, lo que fue Nerón, Tito, Vespasiano, Domiciano, etcétera, fueron 10 gobernadores que tuvieron la misión de torturar y perseguir al pueblo de Dios. Y aquí Pedro les está diciendo a este pueblo que las persecuciones son, pero que las persecuciones no son eternas. Lo eterno es la vida que nosotros tenemos, y que mientras estemos en esta tierra, o sea, si ustedes leen esta carta, esta hermosa carta, de lo que habla de las persecuciones que estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero él les está animando, esta carta es bien linda, les está animando, les está exhortando a seguir avanzando, a no desfallecer, porque muchos estaban desfalleciendo debido a las persecuciones. Y en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que todos estamos encerrados, el Señor nos está llamando a que encendamos esa llama, a que no nos dejemos enfriar, a que sigamos creyendo, porque esto es temporal. Esto tendrá que acabarse en algún momento. Pero aquí lo importante, el que entienda lo que Dios está queriendo hacer, va a seguir adelante y va a seguir avanzando. Pero el que vuelva atrás, ¿cuánto le va a costar, si es la misericordia de Dios, volver a levantarse? Esta es una oportunidad de oro que Dios nos está dando a nosotros. ¿Sí? Cristo es la piedra angular, les está diciendo una vez más,
O sea, ese discurso de Pedro fue desde siempre. Fue desde siempre ese discurso. Siempre habló. Y aun cuando sabía que iba a morir por causa de Jesucristo, él siguió predicando. Aquí dice algo hermoso, que para los que creéis, Él es precioso. Para los que creemos, Cristo es hermoso, ¿verdad? Pero para los que no creen, esa piedra, la piedra principal del ángulo, es piedra de tropiezo. Jesucristo, para el que no cree, es piedra de tropiezo porque se está perdiendo. Es decir, yo decido, ¿verdad? Si le creo a Jesucristo y sigo avanzando. O yo decido si esa piedra de tropiezo, ¿cierto? Entonces me tropiezo con la piedra, me caigo, me desanimo, vuelvo atrás y me pierdo. Es así de sencillo. Esta piedra es preciosa para los que creemos, pero para los que no creen es piedra de tropiezo y piedra de destrucción, es lo que quiere decir aquí el apóstol Pedro. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Entonces simplemente la elección aquí está. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios en su infinita misericordia, que los está buscando, ¿a qué nos está llamando? A que le reconozcamos. Que no veamos esto como el castigo. No, porque Dios a nadie. Es más, Dios está impedido de echar a alguien al infierno, pues. Porque Él no quiere, su palabra lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, que Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la palabra y que nadie se pierda. Ese es el sentir de nuestro Señor. Y el que se pierde es por decisión propia. O sea, nadie está obligado a perderse. Nadie está obligado a irse para el infierno. Pero nadie puede decir Dios es malo porque Dios como un Dios bueno va a echar a alguien al infierno. Dios no lleva a nadie al infierno. Porque Él dejó establecido este manual de vida. Él dejó establecido que Cristo muriera una sola vez para darnos vida eterna, mis amados. Entonces, el punto central es que si tú eres un verdadero cristiano, aviva ese fuego que hay en tu corazón. Pero si tú en estos momentos, en tu vida cristiana, has sido solamente un calientacilla, pues ora en esta noche para que el Señor avive tu corazón, para que el Señor te despierte, para que el Señor traiga a tu vida ese avivamiento que hubo después de Pentecostés, que se enciende ese fuego, porque tú estás llamado para dar más y más. Que ya dejes el letargo en el que tú has estado y que empieces a caminar con Cristo verdaderamente. Esto que estamos viviendo también es una manera de purificación de la iglesia de Cristo. Dios nos está purificando. Está mirando quiénes sí somos los verdaderos cristianos genuinos o quiénes no. Quiénes sí estamos caminando, quiénes sí hemos creído. Porque cuando todo va bien es muy fácil creer. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, todas las cosas empiezan a cambiar. Pero ahí es donde se está midiendo la fe. Aquí es donde se está midiendo qué tanto creemos en nuestro Señor. Qué tanto le creemos a nuestro Señor. Hoy es el día. Hoy es una oportunidad de oro que el Señor nos está dando para alzar la mano y decir: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor, como la roca inconmovible en mi vida. Yo creo en ti como la roca que sostiene mi fe. Yo creo en ti, Señor, sabiendo que aunque hay dificultades, de tu mano yo voy a seguir adelante. Yo creo en ti que en medio de esta discusión, en medio de este problema, en medio de esta situación, tú no me vas a abandonar. Que así como tú socorriste a tu pueblo 40 años, me vas a proveer a mí. Que nada me faltará. Que puedo decir, aun cuando tenga problemas, mi confianza está en Cristo. Y no voy a hacer nada por hacerlo, ni por afán, simplemente porque vino una situación difícil. No, que entendamos que Cristo no nos va a dejar porque fue promesa, porque Él no miente. Él no miente. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que se iba a hacer morada para guardarnos un espacio, un lugar juntamente con Él. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y puede ser su venida en cualquier momento, mis amados. Pero que hoy, esa pregunta: ¿cuál es el fundamento de tu fe?
yo voy a pedir que tú cierres tus ojos donde estés, que dispongas tu corazón, que estos pasajes, eso es una riqueza interminable de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero que tú en esta hora reflexiones, porque cada mensaje, cada palabra, cada sermón es el Señor hablándonos, ¿verdad? Si tú estás escuchando este mensaje es para ti, para que reflexiones en tus caminos, para que reflexiones cómo has llevado tu vida cristiana, para que reflexiones y tomes ese lugar de privilegio que Dios te ha dado, como líder, como pastor. ¿Cuántos pastores están sentados frustrados porque quizás no pusieron la mirada en esa piedra principal, en esa piedra angular? Pero que el Señor te está diciendo: levántate, levántate porque esto sigue, levántate porque el llamado tuyo no te lo dio un hombre, tu llamado, tu ministerio te lo dio Dios. Y es tiempo de que todos apliquemos y pongamos por obra la palabra que Dios dio a nuestra vida. Es tiempo que se levanten esos predicadores, que prediquemos por todos los rincones de la tierra que Cristo es la piedra angular. Despertémonos, es lo que nos está llamando nuestro Señor. Cierra tus ojos. Amado Señor y Padre Santo, en esta noche te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Padre Celestial. Y es quizás el único discurso, el único sermón que debiéramos predicar todos los días de nuestra vida, que tú, Jesucristo, eres la piedra fundamental, que tú eres el centro de todas las cosas, Señor, que tú eres el centro de mi hogar, que tú eres el centro de mi trabajo, que tú eres el centro de mi ministerio, que tú eres el centro de toda la tierra. Que nada pasa en esta tierra, en este mundo, si tú no lo quieres, amado Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por esta voz de aliento que tú nos das a través de tu palabra, porque tú lo dijiste: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo le doy la garantía que yo vencí la maldad. Yo estoy por encima, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Jehová de los ejércitos. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque descansamos en tu presencia. Hoy te damos gracias porque descansamos sabiendo, Señor, que tú no nos vas a fallar. Sabemos, Señor, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres la piedra, la preciosa piedra en donde podemos descansar en nuestros días, amado Dios. Gracias, Padre, por lo que hoy estás haciendo en las vidas, por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias por los que en esta noche han creído. Gracias por los que tú le has quitado la duda, por la que tú les has quitado ese velo, que quizás no habían entendido muchas cosas, Señor, pero que hoy a través de tu palabra, Señor, muchos han abierto su corazón. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Familia, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Próximo sábado estaremos transmitiendo también un tiempo de ayuno, un mensaje de esperanza. El próximo domingo 9 de la mañana son nuestras próximas transmisiones. Todos los días estamos compartiendo también un devocional por nuestra cuenta en YouTube. A partir del día de mañana estaremos compartiendo una cita con la palabra de Dios en nuestra cuenta en YouTube. Y todos estos recursos que estamos haciendo, todo lo que el Señor ponga en nuestras manos, es para seguir extendiendo su reino, para seguir extendiendo su palabra, porque la iglesia de Dios no se cierra. Que Dios les bendiga.